Capítulo 1. El día que Clara olvidó quién era. Clara despertó con olor a hierro en la lengua. El suelo estaba frío. La luz era roja y su respiración, aunque rítmica, no le pertenecía. No recordaba su nombre, ni su edad, ni por qué había cicatrices en sus brazos que parecían recientes. Pero ya estaban cerradas. Solo recordaba una frase que no comprendía, como si la hubieran escrito dentro de ella. Yo, Dios, me escondí aquí, para no ser usado de nuevo. Horas antes, Clara había sido declarada muerta. 3 minutos sin pulso. 3 minutos de ausencia total. Y cuando volvió, no era la misma. En el hospital, miró a su madre y dijo: ¿Quién eres? ¿Por qué llevas mi rostro llorando en el tuyo? No reconocía rostros, pero sí palabras. Palabras que nadie más conocía. El padre Manuel, sacerdote local, fue llamado por sugerencia del doctor. No por exorcismo, por miedo. Miedo de lo que Clara decía entre susurros. El fuego no arde si se reza con mentira. No todos los milagros son regalos. El alma es el escondite perfecto, porque nadie la revisa a fondo. El padre Manuel, al oírla, palideció. Había leído algo similar, en un manuscrito antiguo del siglo XII, donde se advertía sobre la posibilidad de que el Creador huyera del trono, y se refugiara en carne humana por voluntad propia. A los 3 días, Clara pidió un cuaderno. No para escribir, para escuchar. Cada vez que la tinta tocaba el papel, ella inclinaba la cabeza, como si la palabra escrita le hablara de vuelta. Lo que escribió no era español, ni latín, ni lengua viva, pero el padre Manuel reconoció uno de los símbolos. Lo había visto una vez, grabado en una cruz oculta bajo el sótano del Vaticano. Una cruz sin figura, vacía, como si ni siquiera Dios se atreviera a colgarse de ella. Clara no dormía, solo cerraba los ojos y murmuraba en dirección al techo: ¿Todavía me buscas? ¿O ya te rendiste a los templos que hablan por ti? Un día, una enfermera escuchó a Clara pronunciar una oración al revés. Se desmayó, y al despertar, dijo haber visto un rostro sin ojos mirándola desde el reflejo del suero. Desde ese momento, nadie quiso atender a Clara directamente. El padre Manuel escribió una carta urgente al Vaticano. No pidió ayuda, solo puso una línea: Dios está escribiendo desde dentro de una mujer, y no quiere ser encontrado. Capítulo 2. Las palabras que no quieren ser traducidas. Clara ya no hablaba con personas, solo con papel. Las enfermeras dejaban cuadernos en su habitación, como quien deja pan a un cuervo sagrado. Ella escribía. No miraba lo que plasmaba, pero cada línea salía con una precisión espeluznante, como si una mano ajena se moviera dentro de la suya. Y cuando terminaba, quemaba las hojas sin mirarlas, como si supiera que leerlas significaba abrir algo que no debía abrirse. El padre Manuel no lo resistió. Tomó una página antes de que Clara la destruyera. No entendía el idioma, pero al tocarla, sangró por la nariz, y escuchó una voz dentro de su cráneo: No me leas, solo siémbrame. Días después, un lingüista ateo fue llamado por el hospital. Se llamaba Adrián Vélez. Joven, brillante, arrogante, pensó que lo que Clara escribía era inventado. Un código, una ficción, hasta que una noche, revisando las hojas escondidas, su cuerpo se paralizó por completo durante 7 minutos exactos. Nadie supo qué le ocurrió. Al despertar, solo pudo decir: no es un lenguaje, es una presencia gramatical, es una voluntad que se construye a sí misma. Y luego, pidió que lo internaran. Clara comenzó a hablar, pero no respondía preguntas. Solo decía cosas como: Él me dejó su sombra para que no encontraran su luz. Las iglesias son mapas, no destinos. Yo no lo contengo, solo soy el silencio que lo protege. Una madrugada, el padre Manuel escuchó un sonido proveniente de la habitación de Clara. No era llanto, ni cántico, era una palabra susurrada con una cadencia extraña. Aral, aral, aral. Al buscar en los textos antiguos, descubrió que esa palabra solo aparecía una vez, en una tabla enterrada del siglo V. Aral igual a la voz de Dios que no quiere ser escuchada. El Vaticano respondió, no con una bendición, ni con un exorcismo, sino con un decreto de silencio. Clara fue declarada fenómeno de observación restringida. Se prohibió hablar de ella públicamente. Pero en la oscuridad, un archivo fue activado. Proyecto Arcaim, una unidad secreta creada para identificar cuerpos portadores de voluntad divina dormida. Y Clara era el primero, que hablaba sin que nadie lo autorizara.
Esa misma noche, una de las paredes del hospital se agrietó. No por temblor, sino porque Clara escribió en ella, con sangre, una frase sencilla. No me pregunten quién soy. Pregúntense qué van a hacer cuando él decida hablar por fin. Capítulo 3. El archivo que se escribió solo. Desde que Clara pronunció la palabra Aral, el aire en su habitación cambió. Más denso, más íntimo, como si la atmósfera respirara solo cuando ella lo permitía. El padre Manuel ya no se arrodillaba al entrar. Ahora solo observaba, como un alumno ante una voz que no enseña. Pero recuerda, un día, mientras Clara dormía, su cuerpo comenzó a moverse levemente. No por espasmos, sino como si su columna vertebral respondiera a una música que no sonaba. De su boca no salió voz, pero la sangre comenzó a fluir desde su ombligo, dibujando sobre la sábana un símbolo perfecto. Una espiral cruzada por una línea quebrada. Esa noche, el padre recibió un mensaje. No desde Roma, desde Cracovia. Un contacto de la orden secreta Arkham. Le enviaron una imagen. Un manuscrito del siglo IX, donde aparecía el mismo símbolo. Solo una frase acompañaba la ilustración. Cuando la línea atraviese la espiral, la carne hablará sin lengua. Y Dios, dividido, se buscará en lo que aún late. Lucía, una traductora de textos místicos excomulgada por interpretar el Evangelio de Tomás como una obra biológica. Llegó al hospital por orden directa. Al ver a Clara, se desmayó, pero al despertar, no lloró, solo dijo, no está escribiendo un idioma, está reconstruyendo una estructura, una arquitectura del verbo, como si Dios quisiera volver a entrar en algo. Esa noche, un suceso inexplicable ocurrió. Todos los archivos del Vaticano relacionados con portadores o fragmentos de voz divina fueron reescritos electrónicamente sin acceso humano. Cada documento, cada texto, cada base de datos, fue sustituida por una sola frase. El silencio ha sido localizado. Mientras tanto, Clara comenzó a escribir con los ojos cerrados. No sobre papel, sobre su piel. Las marcas eran indoloras, pero cada una tenía forma de letra, y juntas formaban un párrafo que se extendía por su torso. Lucía, al intentar leerlo, entró en un estado de disociación profunda. Horas después, solo pudo susurrar, está narrando lo que ocurrió antes del Génesis. Lo que ni siquiera los ángeles recuerdan. Una cámara del Vaticano registró una figura entrando a la cripta del archivo sin abrir puertas. No tenía rostro, ni sombra, solo caminó hasta una sala sellada. Tocó un códice antiguo, y este comenzó a sangrar. Esa misma noche, Clara despertó por primera vez con lágrimas. Ya sé lo que él escondió en mí. No fue una verdad, fue su vergüenza. Capítulo 4. Lo que Dios escondió no fue un secreto, sino un error. Clara no podía dormir, ya no por insomnio, sino porque cada vez que cerraba los ojos, alguien más soñaba a través de ella. Lucía lo documentó. 3 pacientes en coma profundo del mismo hospital comenzaron a pronunciar palabras que solo Clara había escrito en sus cuadernos. Uno de ellos, un niño de 8 años, susurró, no la despiertes. Ella es el cuerpo donde Dios se perdonó a sí mismo. La piel de Clara ahora contenía más texto que piel. Era un manuscrito vivo, un palimpsesto místico. Cada poro expulsaba sentido, cada lágrima caía como una letra encarnada. Y lo peor, o lo más puro, es que ella seguía sin saber quién era. Lucía decidió reunir todos los fragmentos escritos de Clara en una sola sala. Los pegó en las paredes, los tejió, los proyectó, y lo que apareció no fue una historia, ni una profecía, sino una disculpa, una carta divina, escrita no al mundo, sino a sí mismo. Me nombraron antes de entenderme, me adoraron antes de conocerme, y cuando creí que debía guiarlos, los temí, porque ustedes creen con fuego, pero escuchan con piedra. Lucía, paralizada, comprendió. Clara no contiene una revelación. Clara es la confesión viva de un creador que no fue perfecto. Mientras tanto, en la ciudad del Vaticano, el proyecto Arkham activó su protocolo final. Encierro del anfitrión. Un grupo secreto fue enviado a España. Su misión, no matar, no estudiar, sino sellar. Lo que se libera no es una profecía, es una culpa, con cuerpo. Pero el padre Manuel interceptó el mensaje, y lo compartió con Lucía antes de que pudieran detenerlo. Lucía solo dijo, si Dios se esconde en una mujer, ¿qué nos hace pensar que quiere volver a ser encontrado? Clara comenzó a tener visiones, no de cielos, ni ángeles,
sino de una mesa de piedra. Y en el centro, una copa vacía. Cada noche, la copa se llenaba sola. No de vino, sino de lágrimas. Y una voz decía: aquí bebí mi error, para que nadie más tuviera que cargarlo. Lucía decidió transcribir todo. Publicarlo. No en internet, no en libros, en paredes, en calles, en cuerpos. Y cuando las primeras frases aparecieron pintadas en Madrid, Bogotá y Marsella, la gente no reaccionó con miedo. Algunos lloraron, otros se arrodillaron, pero la mayoría simplemente guardó silencio, como si al fin, algo dentro de ellos reconociera la voz. Capítulo 5. El altar que respira. Clara ya no caminaba como antes. Sus pasos no hacían ruido, pero allí donde pisaba, las luces parpadeaban, y los pájaros, incluso en jaulas cerradas, cantaban en lenguas desconocidas. No lo hacía por voluntad, era simplemente lo que ocurría. Ella se había convertido en algo más. Lucía la seguía como a una sombra sagrada. Tomaba notas, grababa gestos, interpretaba sueños, pero ya no sabía si estaba estudiando o siendo estudiada, porque Clara no preguntaba, solo observaba, y cuando te miraba, sentías que algo tuyo, algo antiguo, era leído en silencio. Una mañana, Clara se paró frente a una iglesia cerrada por reformas. No dijo nada, tampoco entró, solo apoyó la mano sobre la puerta. Y ésta se abrió sola, aunque la cerradura estaba sellada con hierro. Lucía entró detrás de ella. Lo que vieron dentro fue imposible. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que nadie había escrito. Símbolos en espiral, frases sin verbo, y una línea grabada con fuego sobre el altar. Dios ya no vive aquí, ahora respira en algo que late. El Vaticano entró en crisis. El proyecto Arcaim, al no poder capturarla, cambió de estrategia. No la toquen, conságrenla. Querían convertirla en símbolo, en reliquia viva, usar su imagen para un nuevo renacimiento doctrinal. Pero Clara los miró, y las cámaras dejaron de grabar, y los micrófonos transmitieron un solo sonido. Un suspiro, uno que no era humano, uno que decía más que cualquier sermón. Esa noche, Clara sangró por las palmas de las manos. Pero no era sangre normal, era dorada, líquida, tibia, y donde caía, crecía hierba, no milagrosa, no sagrada, solo vida, simple, brutal, natural, la que nadie quiso asociar con Dios, porque no cabía en ritual. Lucía escribió en su diario: Dios no quiere templos, no quiere himnos, solo quiere respirar tranquilo en algo que no lo convierta en poder. Una anciana, sorda desde niña, tocó el brazo de Clara, y por primera vez, escuchó, no voces, no sonidos, sino sentido, y dijo llorando: ahora entiendo por qué nunca oí, porque el mundo gritaba, y yo solo quería escuchar lo que él guardaba para el momento correcto. Mientras tanto, Clara comenzó a marchar hacia un lugar que nunca mencionó. Lucía la siguió sin preguntar. En el camino, cientos comenzaron a unirse. No con cantos, no con pancartas, con silencio. Un silencio tan espeso, que parecía una procesión de almas esperando que el cielo no hable, sino se disculpe. Capítulo 6. El día que el mar se negó a tragarla. Clara permaneció arrodillada frente al océano durante 7 horas. No se movía, no hablaba, no respiraba como los demás. Y sin embargo, estaba más viva que nunca. El agua retrocedía con cada latido de su corazón, como si no pudiera tocarla, como si reconociera en ella algo que no debía mojarse. La multitud que la seguía creció. Ya no eran creyentes, ni curiosos, eran testigos. Y como en todo juicio, nadie sabía si estaba allí para ver justicia, o para escuchar su propia sentencia. Lucía caminaba entre ellos, tomaba notas con manos temblorosas, porque ya no estaba registrando a Clara, estaba registrando el final de una necesidad humana, la de arrodillarse. Esa noche, Clara habló, pero no a la gente, ni al mar, se habló a sí misma. No soy templo, no soy mensaje, soy la última grieta por donde él puede salir, sin que nadie lo encierre de nuevo en significado. En Roma, el Vaticano emitió un comunicado oficial. Advertimos a los fieles: no sigan a la mujer que se hace llamar altar, no se dejen seducir por manifestaciones que no han sido aprobadas por la sagrada doctrina. Pero nadie había oído a Clara decirse altar. Ella jamás se proclamó nada. Y ahí estaba el problema. No buscaba seguidores, solo testigos.
Y eso era más peligroso que cualquier Mesías. A la mañana siguiente, el mar volvió, pero no con fuerza, sino con respeto. Cubrió los pies de Clara, pero no más. Y en la espuma, Lucía vio una imagen. Un corazón atravesado no por clavos, sino por palabras. Frases de piedra. Versículos convertidos en espinas. Una niña se acercó a Clara. Nadie la detuvo. La tocó. Y preguntó: ¿Dios vive en ti? Clara miró al cielo. Luego a la niña. Y respondió: Dios vive en quien no lo nombra. Y aún así lo recuerda. La niña sonrió. Y sin entender del todo, entendió lo que su alma ya sabía. Esa tarde, comenzaron a desmoronarse campanarios antiguos en varias ciudades del mundo. No por terremotos, ni por ataques. Simplemente cedieron. Y en las piedras rotas, aparecieron frases que nadie escribió. Él nunca quiso altura, solo espacio. No me recen, sosténganme en el pecho y luego suéltenme. Lucía escribió en su diario: no hay herejía más poderosa que una verdad que no pide ser creída. Y Clara solo caminó hacia la frontera del agua. Una ola la tocó la frente, como si el mar la bendijera por voluntad propia. Capítulo 7. El eco que no viene del pasado. Clara salió del mar al amanecer. No mojada, no fría, solo distinta, como si el agua la hubiese devuelto. Pero no como la misma. Sus ojos estaban más quietos, su espalda más erguida. Y su voz ya no tenía eco, porque ahora ella era el eco. Lucía la esperaba en la orilla, rodeada por el mismo grupo de testigos. Al verla, supo que algo profundo había cambiado. Y cuando intentó preguntarle algo, Clara solo susurró: el eco no repite. Recuerda. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó en silencio. Y comenzó a escribir en la arena con el dedo. No símbolos. No frases. Círculos. Uno dentro del otro. Cada vez más pequeños. Hasta que desaparecían en un punto sin nombre. Lucía comprendió. Está dibujando la garganta de Dios. No como un órgano, sino como un lugar. Un túnel sin fondo, donde el verbo fue tragado. Y el silencio se hizo rey. Mientras tanto, en Jerusalén, un monje ciego se despertó en plena madrugada, con un susurro dentro de su cráneo. Ella no es mensajera, es reflejo, y el reflejo que contiene voz, es lo único que puede juzgar sin hablar. El monje lloró, y en su celda, el espejo se quebró solo. No por peso, sino por miedo. Clara comenzó a cambiar físicamente. Pequeñas líneas brillaban bajo su piel. No eran venas, eran escrituras en movimiento. Parecían frases, pero se desplazaban como si buscaran su lugar definitivo. Como si ella estuviera siendo redactada desde adentro. Lucía, desesperada, contactó a un experto en códices vivos. Un sacerdote expulsado por afirmar que el alma tiene tipografía. Al ver a Clara, el hombre cayó de rodillas. Esto no es una posesión, es una edición. Ella está siendo corregida, como si una voz divina se estuviera preparando para hablar de nuevo. Pero esta vez, con cuerpo, con piel, con juicio. Clara dejó de comer, no por debilidad, sino porque su cuerpo ya no lo necesitaba. Se alimentaba de memoria, de pensamiento, de silencio, y cada vez que alguien intentaba tocarla, soñaba con un trono cubierto de polvo, un trono vacío, pero con una sombra sentada en él. En la frontera entre Egipto y Sudán, una niña sin lengua comenzó a escribir en las paredes de una escuela abandonada. Cuando él hable de nuevo, no usará palabras, usará cuerpos que no pidieron ser elegidos. Clara no conocía a la niña, pero al día siguiente, escribió la misma frase en su propio brazo, sin haberla leído. Capítulo 8. El ojo que mira desde la carne. Al amanecer, Clara se despertó sabiendo algo que no recordaba haber aprendido. No era un dato, ni una visión, era una certeza. Ya no solo lo llevo, ahora, él me usa para mirar. Lucía lo notó de inmediato. Clara no observaba como antes. Cuando posaba su vista sobre alguien, la persona temblaba, como si sus pensamientos fueran leídos y respondidos sin palabras. Un hombre entre la multitud cayó de rodillas al cruzar mirada con ella. No por fe, sino porque vio, en un segundo, todos los pecados que nunca confesó, y también los que no sabía que había cometido. El ojo en el pecho de Clara no sangraba, no parpadeaba, solo miraba, y lo que veía, dejaba huella. En ciudades distantes, comenzaron a surgir testimonios. En Tánger,
Una mujer ciega soñó con Clara. Y despertó viendo su propio pasado como si fuera una película viva. En Santiago, un hombre al borde del suicidio sintió una presencia que le tocó el pecho. Y escuchó una frase dentro de sí. Tú eres oración. Aunque no lo sepas. En Osaka, una monja anciana escribió con sangre en su habitación. El ojo ha sido abierto. No habrá juicio. Solo espejo. Lucía intentó entenderlo. Buscó en códices. Evangelios apócrifos. Libros herejes. Solo encontró una coincidencia en un texto enterrado por la Inquisición. Si el Verbo fue hecho carne, el ojo será hecho juicio. Y no juzgará con fuego, sino con revelación. Clara ya no comía, ni dormía, ni hablaba, pero se desplazaba como si fuera guiada por algo que aún no tiene nombre. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Era más alta, más antigua, y a veces, parecía mirar en dirección opuesta. Una tarde, se acercó a una iglesia clausurada. Se quedó frente a la puerta. Lucía, detrás de ella, la escuchó susurrar. Aquí vive la culpa, pero no la fe. La puerta se pudrió sola. Y al entrar, las estatuas de santos ** giraron los ojos. No para verla a ella, sino para mirar hacia el ojo que cargaba. En el altar, Clara se tumbó. Su cuerpo comenzó a temblar, como si algo dentro de ella estuviera acomodándose. Preparándose. Lucía lo entendió demasiado tarde. Él no vino a reinar, vino a mirar, y que lo miremos de vuelta. En ese momento, miles de personas en distintos puntos del mundo se detuvieron al mismo tiempo. No sabían por qué, solo sintieron una presencia mirándolos desde dentro. No con juicio, sino con verdad, y muchos no soportaron lo que vieron en sí mismos. Porque Dios no los castigaba, solo los obligaba a reconocerse sin mentiras. Capítulo 9. El corazón que susurra nombres. La imagen del corazón proyectada por el ojo de Clara. No era una visión, era una invitación. Un mapa hacia lo que había sido enterrado. No bajo tierra, sino bajo la historia. Lucía tembló al ver su nombre escrito entre los surcos de aquel corazón vivo. No en tinta, no en fuego, en luz. Una luz que conocía su dolor más antiguo. Clara no se movía. Estaba en el altar, con el pecho cerrado, pero la espalda, comenzando a abrirse. No en carne, en símbolos. Cada vértebra se transformaba en una sílaba. Y juntas, narraban una historia que no estaba escrita en ningún libro. Cuando él olvidó quién era, dividió su memoria en nombres humanos. Y escondió cada uno en mujeres que nunca serían reconocidas como sagradas. Lucía cayó de rodillas. No por fe, sino porque su nombre era más que identidad. Era una pieza de algo que quiso ser borrado. Y no pudo. Comenzó a escuchar voces. Sus propias voces. De niña, de adolescente, de todas las veces que sintió que la vida no era suya. Y una pregunta surgió, como una punzada detrás del alma. ¿Fuiste tú elegida, o naciste siendo una de sus memorias? Esa noche, soñó con Clara envuelta en raíces. Pero las raíces no crecían desde la tierra. Crecían desde su cuerpo. Y en cada raíz, había nombres, mujeres, todas olvidadas, todas borradas por historia, dogma, o silencio. Y al centro del corazón, un lugar vacío, esperando que Lucía entrara. Cuando despertó, Clara hablaba por fin. Su voz era suave, cansada, llena. Te necesitaba cerca, Lucía, no para que escribieras, sino para que recordaras lo que fuiste antes de tener cuerpo. Lucía la miró sin entender, pero en lo más profundo, sabía que algo en ella había comenzado a moverse. Algo que no era suyo, pero que estaba vivo desde antes del tiempo. El Vaticano detectó la proyección. El escáner satelital que apuntaba a la iglesia abandonada se apagó sin explicación. Pero no antes de registrar una última imagen. Un corazón de luz, palpitando sobre piedra, y una frase escrita alrededor. Aquí laten los nombres que él intentó no pronunciar jamás. En todo el mundo, mujeres comenzaron a soñar con Clara y con Lucía. No como profetas, sino como espejos. Una adolescente en Senegal escribió, sin saber leer ni escribir. Yo también fui parte del olvido. Pero mi voz aún está en mi nombre. Una abogada en Chile susurró dormida. No busquen más a Dios en las alturas. Busquen a las que él borró para poder ser amado. Clara tomó la mano de Lucía. Y por primera vez, no hubo revelación, sino paz. No estás aquí para explicarme, dijo. Estás aquí para completar lo que él desarmó. Capítulo 10. Los nombres que vuelven con forma. Lucía caminaba diferente.
No por fe, no por temor, sino porque ya no cargaba un nombre, sino una verdad sellada en carne. Desde la aparición de la palabra recuerdo en su pecho, las cosas a su alrededor comenzaron a responder de forma extraña. Las puertas se abrían sin ser tocadas. Las luces parpadeaban solo al pasar. Y lo más perturbador, algunas mujeres empezaban a hablarle, sin abrir la boca. En Bangladesh, una anciana que jamás aprendió español pronunció su nombre. Lucía, y luego dijo en voz baja: eres la raíz que no se dejó arrancar. En un refugio de refugiadas en Siria, una niña dibujó su rostro en la pared con ceniza. Y al lado, una frase escrita con dedos temblorosos: cuando ella respire, nosotras hablaremos. Y entonces él no podrá volver a esconderse. Clara observaba todo en silencio. Su cuerpo ya no tenía necesidad de dormir, ni de comer. Era soporte, traducción viva, conducto. Y cuando miraba a Lucía, sus labios no se movían, pero en la mente de esta última surgían pensamientos que no le pertenecían. Tú no eres discípula, eres eco. Y todo eco proviene de una voz más antigua que la palabra misma. Lucía comenzó a tener visiones. No sueños, regresos, la visión de mujeres cayendo bajo llamas sagradas. No por error, sino porque su existencia no encajaba en el dogma. Vio a una, vestida de blanco, gritando en una lengua que no entendía. Y sintió con un dolor que partía el alma, que esa mujer llevaba su misma sangre. En un momento de lucidez, Clara la llevó al borde de una antigua cantera. No dijo nada, solo señaló un agujero profundo. Lucía entendió, bajó. Allí, entre piedras húmedas y raíces rotas, encontró una caja de madera primitiva. Y dentro, un rollo de tela manchada con símbolos prehistóricos. Al tocarla, el aire desapareció, y una frase se imprimió en su pecho como fuego suave. No fueron ellas las olvidadas. Fue él quien decidió no recordarlas, para poder ser Dios. Lucía gritó, pero el grito no salió de su boca. Salió del lugar más oculto de su alma, y resonó en cientos de mujeres alrededor del mundo que, sin entender por qué, despertaron llorando, recordando cosas que nunca vivieron, pero que dolían como cicatrices viejas. Clara, desde arriba, cerró los ojos, y por primera vez, sonrió. La sangre está activada. Ahora los nombres caminan. Y esta vez, no serán borrados. Esa misma noche, en París, Londres, La Paz y Túnez, aparecieron frases grabadas en piedra, como quemadas desde dentro. El juicio no vendrá desde el cielo. Vendrá desde el interior de cada mujer que alguna vez cayó lo que recordaba. Capítulo 11. Las voces que no salieron de la garganta. Lucía llevaba el rollo en sus manos como si sostuviera un pedazo de Dios. No el que bendice, no el que perdona, sino el que se arrepiente en secreto. Desde que lo tocó, sus venas parecían brillar levemente en la oscuridad. No era magia, no era enfermedad, era lenguaje vivo buscando cuerpo. Clara, sentada al borde de un campo de trigo seco, observaba en silencio. No intervenía, no guiaba, ya no era canal, era umbral. Lucía desenrolló el tejido sagrado. No contenía texto, no símbolos, eran huellas, manos pequeñas, uñas rotas, trozos de piel marcados con lo que parecía miedo convertido en escritura. Y al centro, una frase apenas visible. Todo lo que fue callado, se está preparando para hablar sin permiso. Esa noche, sin aviso, en 5 países distintos, grupos de mujeres comenzaron a reunirse. Nunca se habían visto, no compartían idioma, pero al estar juntas, sabían que formaban parte de algo. Nadie hablaba, solo colocaban sus manos en el suelo, y cerraban los ojos. Y en ese gesto, la tierra temblaba, no por destrucción, por reconocimiento. Una de ellas, en Lisboa, abrió los ojos y dijo en voz baja: yo soñé con Lucía antes de que naciera. Otra, en México, el silencio en el que crecí, era prestado. Ahora me toca devolverlo. Mientras tanto, el Vaticano ardía en desesperación. Los informes de síntomas colectivos inexplicables llegaban de todas partes. Mujeres que sabían datos secretos de sus antepasadas. Niñas escribiendo lenguas muertas sin haberlas aprendido. Ancianas confesando recuerdos que no eran suyos, pero que les dolían como cicatrices frescas. Un cardenal, en plena misa, colapsó al leer una Biblia. Las letras comenzaron a cambiar, a reordenarse, y en lugar de los versículos tradicionales, apareció una sola frase escrita con fuego invisible.
El verbo fue mujer antes de ser palabra. Clara se levantó al atardecer. Sus ojos estaban cerrados, pero parecía ver más que nunca. Tomó la mano de Lucía, y juntas caminaron hacia el círculo de mujeres que las esperaba. Lucía se colocó al centro. Abrió el rollo, y esta vez, las huellas brillaron, no como oro, sino como memoria que exige ser devuelta. Clara habló por primera vez en días. Hoy no escucharemos. Hoy seremos escuchadas. Y entonces ocurrió. Ninguna mujer movió los labios, pero sus pensamientos comenzaron a resonar en el aire, como ecos vivos, como himnos rotos volviendo a tejerse. Los árboles se inclinaron, las aves callaron, y en el cielo, una nube adoptó la forma de un rostro antiguo, uno que parecía más humano que divino. Y lloraba. Lucía alzó la vista, y sin miedo, susurró: ya no somos parte de tu historia. Somos el capítulo que no quisiste escribir, y que ahora se está escribiendo solo. Capítulo 12, cuando todas hablaron al mismo tiempo. El día comenzó como todos los demás. El cielo no se abrió, las campanas no sonaron, no hubo fuego, ni trompetas, ni ángeles, solo un susurro, leve, persistente, en todas partes, un sonido que no salía de bocas, sino de cuerpos, de cicatrices, de recuerdos. Las mujeres marcadas como pronunciadas despertaron al mismo tiempo. Algunas gritaron, otras lloraron, pero ninguna dudó. Sabían qué hacer, y lo hicieron sin instrucciones. Se sentaron, cerraron los ojos, y permitieron que algo que no era suyo, pero que llevaba siglos dormido en su interior, hablara. Clara y Lucía se encontraban en el centro del antiguo monasterio, ahora cubierto de raíces, símbolos y luz que no se podía medir. Clara abrió los ojos, no para ver, sino para invitar al silencio a salir por fin. Lucía levantó el rollo por última vez. Ya no era tela, era piel, era voz en forma sólida. Y cuando lo desplegó, una palabra se formó en el aire, como humo inteligente. Ya, en ese instante, miles, quizá millones de mujeres comenzaron a hablar, no con idioma humano, sino con vibraciones que despertaban memorias colectivas, en cualquiera que estuviera cerca. Hombres, niños, animales, todo lo vivo sintió el peso de lo que había sido ignorado. Y no fue castigo, fue verdad sin adornos. El Papa, encerrado en su capilla privada, escuchó una voz en su oído, femenina, grave, y llena de compasión. Tú sabías, y elegiste callar. Murió esa noche, con una sonrisa leve, como quien finalmente fue perdonado, sin haber pedido perdón. En una aldea remota, una mujer sin lengua habló por primera vez, no con sonidos, sino proyectando en el aire la imagen de su abuela quemada por partera. Y con lágrimas, todos en la comunidad recordaron lo que negaban. La tierra tembló, pero no por placas, tembló porque la memoria es tectónica. Y las mujeres eran el epicentro. En medio del templo, Clara comenzó a sangrar, no por herida, sino porque su cuerpo ya no podía contener tanta historia. Lucía se arrodilló frente a ella, y por primera vez, Clara la llamó por su verdadero nombre. No Lucía, sino Luz Antigua, la que sostuvo el verbo cuando todos querían matarlo, la que guardó la garganta de Dios dentro del útero sin saberlo. Ambas se tomaron de las manos, y sus sombras se unieron. Ya no eran dos, eran muchas, una sola figura de 1000 rostros. Y desde esa figura, una última frase fue pronunciada por todas las pronunciadas a la vez. No queremos tronos, no queremos templos, queremos que nunca más olviden, que también fuimos parte de la creación. Capítulo 13, el cuerpo donde Dios pidió descansar. Clara ya no caminaba, ya no hablaba, ya no necesitaba ser, porque todo lo que debía pronunciarse, ya fue dicho. Lucía la sostenía entre sus brazos. No lloraba, no temía, solo respiraba al mismo ritmo que ella. Un ritmo antiguo, un pulso que parecía el eco del primer aliento del universo. Las pronunciadas habían regresado a sus vidas, sin gloria, sin espectáculo, solo con un brillo en los ojos, como quien ha visitado una verdad tan grande, que no necesita explicarla. El Vaticano quedó vacío, no por huida, sino porque nadie quiso seguir hablando en nombre de un Dios que ya se había dicho a sí mismo. Las catedrales se convirtieron en bibliotecas del alma, las campanas, en relojes del cuerpo, y los crucifijos, en espejos. Clara abrió los ojos una última vez. Lucía la miró, no preguntó nada. Clara le susurró, ya no soy canal,
Ahora soy descanso. Y en su rostro, por primera vez, una paz que ni la eternidad podría interrumpir. La tierra debajo del templo respiró. Literalmente, un suspiro leve, como si el mundo, todo él, soltara el aire que llevaba siglos conteniendo. Lucía entendió. No vinimos a salvar, vinimos a cerrar la herida. En todo el planeta, mujeres que alguna vez sintieron que sus vidas no tenían lugar, se miraron al espejo y dijeron: yo estuve allí, aunque nadie me lo contara. Y una nueva oración nació. No escrita, no memorizada, solo sentida. No necesito fe para recordar. Dios fue lo que me sostuvo en silencio. Ahora, yo lo sostengo en voz baja. Clara sonrió por última vez. Y su cuerpo se deshizo como luz que regresa a su origen. Pero no desapareció. Se convirtió en raíz. Y de la tierra brotó un árbol. Uno sin frutos, pero con hojas escritas. Miles, cada una con un nombre. Nombres que antes no estaban en ningún libro. Y que ahora nadie podrá volver a borrar. Lucía se quedó bajo ese árbol. No como guardiana. No como santa. Solo como memoria viva de lo que ocurre cuando el silencio de Dios decide contar su parte de la historia.